Las bienaventuranzas, el camino para ser un verdadero ciudadano del reino. Queridos amigos, es un honor estar aquí con ustedes hoy para explorar una de las enseñanzas más hermosas y profundas de Jesucristo, las 8 bienaventuranzas que se encuentran en Mateo 5. En un mundo que a menudo está marcado por la división, el conflicto y la lucha, las bienaventuranzas ofrécenos una visión de un tipo de vida diferente, una vida centrada en el amor, la compasión y la humildad. A través de estas declaraciones simples pero poderosas, Jesús nos desafía a cuestionar nuestros valores y prioridades y a considerar lo que realmente significa ser bendecido. Él nos recuerda que la verdadera felicidad y la realización no provienen de las posesiones materiales, los logros personales o el éxito mundano, sino de una relación profunda y duradera con Dios. A medida que profundizamos en cada una de las bienaventuranzas, abramos nuestros corazones y mentes al poder transformador de las palabras de Jesús. Dejemos que sus enseñanzas nos inspiren a vivir con mayor amor y bondad hacia los demás, a buscar la justicia y la misericordia, y a abrazar la vida abundante que Él promete a quienes lo siguen. Entonces, comencemos este viaje de exploración juntos, y que seamos bendecidos por la sabiduría y la gracia de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Las bienaventuranzas introducen el Sermón de la Montaña, una colección de las enseñanzas de Jesús. Mateo ubica el sermón al comienzo del ministerio público de Jesús, enfatizando que Jesús es el maestro autorizado del pueblo de Dios. Jesús irrumpe en la arena pública proclamando: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Predica las buenas nuevas del reino de los cielos a la gente y manifiesta su poder sanando toda clase de enfermedades y aflicciones. La presencia de este reino de los cielos libera. Aquí hay una lista de las bienaventuranzas que se encuentran en el Evangelio de Mateo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque a ellos se les mostrará misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado no significa santo, y tampoco significa feliz, en el sentido de estar de buen humor. Más bien, la palabra bienaventurado se refiere a un estado de vida afortunado. Las bienaventuranzas son un conjunto de enseñanzas dadas por Jesús en el Evangelio de Mateo, que comienzan con la famosa frase, bienaventurados los. Estas enseñanzas a menudo se ven como una hoja de ruta para vivir una vida plena y justa. Lo interesante es que Jesús dio estas enseñanzas en una montaña, lo cual tiene un significado simbólico significativo en la Biblia. La montaña siempre ha sido un lugar de gran significado en la Biblia, desde que Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí hasta la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. En el Salmo 1, el salmista habla de la bienaventuranza de la persona que medita en la ley de Dios día y noche. Esta idea de ser bienaventurados se repite en las bienaventuranzas, donde Jesús enseña que aquellos que poseen ciertas cualidades serán bienaventurados. En conjunto, las bienaventuranzas brindan una hoja de ruta para vivir una vida bendecida y plena. Al enseñar estas verdades en una montaña, Jesús enfatiza la importancia y el carácter sagrado de estas enseñanzas, tal como el salmista enfatiza la importancia de meditar en la ley de Dios. El segmento inicial del Sermón de la Montaña, conocido como las bienaventuranzas, no solo otorga bendiciones divinas a los creyentes, sino que también imparte las bienaventuranzas que deben encarnar. Estas actitudes ejemplifican la naturaleza y las aspiraciones de los ciudadanos en el reino de Jesús, y se esfuerzan por inculcarlas en su carácter. Todo cristiano debe perseguir y cultivar estos rasgos de carácter, ya que sirven como punto de referencia y como meta. A diferencia de los dones espirituales, que uno puede priorizar sobre los demás, no se puede escapar a la responsabilidad de desear cada uno de estos atributos espirituales.
Si te encuentras con alguien que dice ser cristiano pero no muestra interés o inclinación hacia estos rasgos, puedes cuestionar con razón su salvación, ya que no posee el carácter de ciudadanos del reino. Por el contrario, si proclaman haber dominado estos atributos, su honestidad puede merecer un escrutinio. El fundamento: pobreza de espíritu. Jesús otorgó una bendición divina a sus seguidores, asegurándoles que aquellos que son humildes de espíritu la recibirán. El término bienaventurado en su connotación griega original significa feliz, pero en un sentido profundamente espiritual y significativo, no solo felicidad o disfrute temporal. Es un estado de dicha que trasciende las comodidades y los placeres materiales, y está reservado para aquellos que poseen una genuina pobreza de espíritu. Además, esta bienaventuranza viene con la promesa de heredar el reino de los cielos, una recompensa sin medida. El término bienaventurado, que tiene una connotación de felicidad, se usa para describir a Dios en 1 Timoteo 1 versículo 11, donde habla del magnífico evangelio del Dios bendito. Mequeries, la palabra usada para bienaventurados, significa un tipo de alegría que es interna, tranquila e impermeable a las circunstancias externas. Es una alegría autosuficiente e inquebrantable que no se ve afectada por el flujo y reflujo de las fortunas de la vida. Esta definición de bienaventuranza pinta un cuadro de un estado de ser sublime y celestial que es verdaderamente impresionante. En Mateo 25 versículo 34, Jesús proclama que en el día del juicio, llamará a sus elegidos con una invitación imperativa: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esta ocasión trascendental será un momento de ajuste de cuentas, ya que él hará una clara distinción entre los bendecidos y los malditos. Con perfecto conocimiento y comprensión, él revelará los requisitos previos para obtener la bienaventuranza. No cabe duda de que nadie jamás ha sido bendecido en la medida en que lo fue Jesús. Como personificación de la gracia y la misericordia divinas, él comprende la plenitud de lo que significa vivir una vida verdaderamente bendecida. Por lo tanto, sus enseñanzas sobre el tema son invaluables y dignas de ser escuchadas. Es imposible ignorar el marcado contraste entre la última palabra del Antiguo Testamento, que es maldición, y la proclamación inicial del ministerio de nuestro Señor, que comienza con la poderosa palabra, bienaventurados. Esta sorprendente yuxtaposición sirve como un poderoso recordatorio del poder transformador de las enseñanzas de Cristo. Con este sermón inaugural, Jesús establece el tono de su misión y establece un modelo para una vida de verdadera bienaventuranza. En un mundo marcado por las dificultades y la desesperación, su mensaje de esperanza y redención es un faro de luz que brilla en la vida. Tenga el placer de observar que cada bendición pronunciada por Cristo está en tiempo presente, representando una felicidad que está inmediatamente disponible y lista para ser disfrutada. Esta no es una promesa de felicidad futura, sino una declaración de la alegría que es accesible en el aquí y ahora. El uso del tiempo presente, bienaventurados, es un testimonio de la inmediatez y urgencia del mensaje de Cristo. No está ofreciendo una recompensa lejana o un concepto abstracto de felicidad, sino una experiencia tangible y palpable de bienaventuranza que está al alcance de todos los que la buscan. Ser pobre de espíritu no es disminuir la valía o el valor de uno mismo, ya que cada persona es una creación preciosa de Dios. Más bien, es un reconocimiento de nuestros defectos inherentes, nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra incapacidad para ganarnos el favor de lo divino. Esta confesión de nuestros propios defectos es un aspecto esencial de la fe cristiana, ya que nos humilla ante Dios y nos impulsa a buscar su misericordia y gracia. Es un reconocimiento de que todos tenemos necesidad de salvación y redención, y que la verdadera bienaventuranza solo puede alcanzarse a través de una profunda conciencia de nuestras propias deficiencias morales. Los que son pobres de espíritu son muy conscientes de que no poseen riquezas ni bienes espirituales. Reconocen su completa bancarrota espiritual y entienden que dependen completamente de la gracia y la misericordia de Dios. En el idioma griego antiguo, había palabras distintas para los trabajadores pobres y los verdaderamente pobres, y es este último el que Jesús usa en este caso. Este término describe a alguien que está en la indigencia,
obligado a mendigar incluso para las necesidades más básicas de la vida. De la misma manera, aquellos que son pobres en espíritu vienen a Dios con nada más que su humildad y su necesidad de su intervención en sus vidas. A través de esta pobreza de espíritu, se abren a las abundantes bendiciones y la provisión divina que solo Dios puede proporcionar. La pobreza de espíritu genuina no puede fabricarse mediante el desprecio por uno mismo o la humildad artificial. Más bien, es un estado transformador del ser que solo puede lograrse a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y nuestra respuesta voluntaria a sus impulsos. Esta pobreza espiritual no es producto del esfuerzo humano, sino más bien una entrega de nuestra voluntad a la divina, un abandono de nuestros propios deseos y aspiraciones a favor de la voluntad de Dios para nuestras vidas. En este estado de profunda humildad, somos receptivos a la dirección del Espíritu Santo y, a través de su poder transformador, podemos acceder a las abundantes bendiciones que fluyen de una vida vivida en estrecha relación con Dios. La primera bienaventuranza ocupa un lugar de primacía, ya que representa el punto de partida de nuestro camino hacia Dios. Al igual que el primer peldaño de una escalera, debe estar situado cerca del suelo, de modo que incluso los escaladores más débiles y vacilantes puedan comenzar a ascender. Si la bendición inicial fuera otorgada a los puros de corazón, resultaría ser un obstáculo importante para aquellos que recién comienzan en su fe, ya que pueden sentirse inadecuados e indignos de una meta tan elevada. Por el contrario, la pobreza de espíritu es una meta alcanzable para todos, independientemente de su nivel de experiencia o madurez espiritual. Es un estado de ser al que todos podemos aspirar, al dejar de lado nuestro orgullo y autosuficiencia, y reconocer humildemente nuestra necesidad de la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. La belleza de la primera bienaventuranza radica en su accesibilidad a todos. No está reservado para la élite espiritual, los moralmente puros o los devotos religiosos. Más bien, es un llamado a todas las personas, independientemente de su origen o circunstancias, a adoptar una postura de humildad y dependencia de Dios. Como sugieren las sabias palabras, la verdadera conexión espiritual con Dios no comienza con lo que poseemos, sino con lo que nos falta. Solo cuando reconozcamos nuestra pobreza de espíritu, nuestra insuficiencia y nuestra necesidad de la gracia de Dios, podremos realmente comenzar a experimentar la riqueza de su amor y bendiciones en nuestras vidas. Este primer paso en el camino de la fe está disponible para todos y es un principio fundamental sobre el cual se construye toda nuestra relación con Dios. La promesa que sigue a la primera bienaventuranza es de incomparable belleza y significado. Habla de una recompensa que está reservada para aquellos que están verdaderamente empobrecidos en espíritu, aquellos que reconocen su total dependencia de Dios y su incapacidad para ganarse su favor. Esta recompensa es nada menos que el mismo reino de los cielos, una herencia gloriosa y eterna que está más allá de la comprensión humana. Tal recompensa no puede ser obtenida por ningún esfuerzo humano, no importa cuán noble o bien intencionado sea. Más bien, es un regalo que se otorga a aquellos que humilde y sinceramente reconocen su necesidad de la gracia y la misericordia de Dios. En este sentido, la pobreza de espíritu no es una carga, sino una bendición y una puerta de entrada a tesoros inimaginables en el reino celestial. Solo abrazando nuestra pobreza espiritual podemos recibir el reino de los cielos y todas las bendiciones que lo acompañan. El reino de los cielos no es un premio otorgado sobre la base del linaje, los logros o el poderío militar. En cambio, es un don dado a aquellos que reconocen su pobreza espiritual, a aquellos que son considerados marginados e indignos a los ojos de la sociedad. Los publicanos despreciados, las prostitutas y todos los que se acercan a Dios con las manos vacías y el corazón contrito son los que heredarán el reino. No son sus propias obras o justicia lo que les otorga esta recompensa, sino su humilde clamor por misericordia lo que capta la atención del Todopoderoso. Los empobrecidos en espíritu no son dejados en la tierra, sino que son elevados en alto, no como meros trabajadores, sino como realeza en el reino. Aunque las palabras pobres en espíritu pueden sugerir que no poseen nada, en realidad lo poseen todo. Bendita forma de pobreza. Porque todas las riquezas del mundo palidecen en comparación con el reino infinito y eterno reservado a los que
abrazan la humildad espiritual, estimados y favorecidos por el Todopoderoso, que reina sobre todo y permanece bendito para siempre. La llamada a abrazar la pobreza de espíritu no es una mera coincidencia. Sienta las bases para los mandamientos posteriores. Estos mandamientos son imposibles de cumplir con nuestras propias habilidades, sino solo confiando en la fuerza de Dios como un mendigo. A menos que uno tenga un sentido genuino de su propia necesidad y empobrecimiento, no puede llorar, ni puede ser amable y manso con los demás. Sin reconocer la bancarrota espiritual de uno, es imposible tener hambre y sed de justicia, y sin humildad, es un desafío extender la misericordia a los demás. Por lo tanto, para recibir la plenitud de las bendiciones de Dios, uno debe comenzar desde el principio, reconociendo su propio vacío y completa confianza en el poder de Dios. Esta primera bienaventuranza socava la cosmovisión predominante que asume que las bendiciones materiales son una señal de la aprobación de Dios en la vida de uno y que fluyen automáticamente de las bendiciones espirituales de uno. En cambio, Jesús enseña que la norma del reino de los cielos es la bancarrota espiritual, a diferencia de la autosuficiencia espiritual que era característica de los líderes religiosos. La reacción piadosa a la pobreza de espíritu, el luto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran. Estas palabras de Jesús indican un dolor profundo que viene de lo más profundo del ser. No es una emoción pasajera, sino un dolor profundo que surge de un corazón que es agudamente consciente del quebrantamiento de este mundo y su propia pecaminosidad. Jesús no se refiere a una mera tristeza momentánea, sino a un dolor que solo puede ser mitigado volviéndose a Dios. Esta bienaventuranza es una llamada a una honestidad radical con uno mismo y con Dios, y al reconocimiento que nuestra necesidad más profunda es el perdón y la restauración. La pérdida de cualquier cosa que una persona considere valiosa producirá duelo, ya sea el apoyo económico, los seres queridos, el estatus en la sociedad o incluso la posición espiritual de uno ante Dios. El duelo no excluye el gozo que debe tipificar a los seguidores de Jesús, sino que caracteriza la vida en la presencia del reino que ya no existe. La palabra usada por Jesús para describir el duelo en el griego original no es una mera expresión de tristeza o arrepentimiento pasajero, más bien, denota un dolor intenso y apasionado, del tipo que uno sentiría ante la muerte de un amigo querido o un miembro de la familia. Es el término más fuerte posible para el duelo en el idioma griego, lo que indica la profundidad y seriedad del duelo al que Jesús nos está llamando. Las lágrimas que derraman los que lloran no son simplemente por sus propias luchas personales, sino por las profundas aflicciones que los aquejan tanto a ellos como a la sociedad en general. Sin embargo, no se revuelcan en la autocompasión ni en la desesperación, porque reconocen que su condición humilde y empobrecida es resultado directo del poder destructivo del pecado. Quienes lloran poseen una aguda sensibilidad ante el quebrantamiento del mundo y el impacto devastador que tiene en la vida de todos los que lo habitan. Este duelo no es un dolor ordinario sino un dolor divino que lleva a una transformación del corazón y de la mente, un dolor que lleva al arrepentimiento y finalmente a la salvación, tal como lo explicó el apóstol Pablo en 2 Corintios 7 versículo 10. Porque ellos serán consolados, a aquellos que lloran por su pecado y su estado caído, se les da la promesa de consuelo. Dios usa este dolor como un camino, no como un fin en sí mismo. Los que lloran pueden experimentar una intimidad única con Dios, pueden acercarse al varón de dolores que estaba familiarizado con el dolor, como se describe en Isaías 53 versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en dolor. Y como que escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. El siguiente paso, la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, la palabra mansos y en griego antiguo, praus, no puede traducirse a una sola palabra en español. Tiene un rico significado de una personalidad fuerte y poderosa que está debidamente controlada, con el equilibrio adecuado entre la ira y la indiferencia, y marcada por una humildad genuina. La palabra manso, en griego antiguo, no es simplemente sinónimo de ser débil o pasivo. Más bien,
implica una persona que es capaz de una gran fuerza y poder, pero elige ejercerlo con control y humildad. Es como un semental magnífico y poderoso que ha sido entrenado para realizar tareas en lugar de correr salvajemente de manera imprudente. En otras palabras, la mansedumbre es fuerza aprovechada para el bien. Los antiguos griegos, renombrados por su destreza intelectual y perspicacia filosófica, percibían la mansedumbre como un defecto pernicioso, ya que a menudo la combinaban con la sumisión. Sin embargo, la verdadera mansedumbre, caracterizada por la ausencia de malevolencia y una disposición a perdonar, debe ser considerada como una virtud loable. Aquellos que poseen el rasgo de la mansedumbre tienen la capacidad de sentir ira, pero poseen la fuerza para contener su ira en sumisión a la voluntad divina. Tales individuos solo permitirán que los provoquen a la ira cuando pueda hacerlo sin pecado, y no serán incitados fácilmente por las acciones de otros. Esta muestra resuelta y constante de dominio propio es un testimonio de su compromiso inquebrantable con la justicia. Las dos primeras bienaventuranzas están dirigidas hacia el interior, mientras que la tercera se refiere a cómo uno interactúa con los demás. La mansedumbre implica la voluntad de someterse a la autoridad adecuada y dejar de lado los propios derechos y privilegios. Los mansos son a la vez humildes y fuertes, pacientes y amables. Son mansos ante Dios y los hombres, y confían en que Dios protegerá su causa. La promesa de heredar la tierra se da a aquellos que permanecen mansos, a pesar de la tentación de afirmar su propio poder. El hombre natural no encuentra gozo en la pobreza espiritual, el luto o la mansedumbre, pero para la nueva criatura en Cristo, estas cualidades son una bendición. Los dominantes, los agresivos, los duros y los tiránicos son a menudo los que intentan dominar la tierra y establecer sus propios pequeños reinos. Pero Jesús dice que son los mansos quienes heredarán la tierra, recordando al salmista que anima a los que han sido tratados con dureza por los malhechores, porque los malhechores serán talados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Salmo 37 versículo 9. Mas los mansos heredarán la tierra, y se deleitarán con la abundancia de la paz. Salmo 37 versículo 1. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El deseo del que tiene pobreza de espíritu, el duelo por el pecado y la mansedumbre es la justicia. Aquellos que anhelan con un hambre profunda son verdaderamente bendecidos. Su apetito no se satisface fácilmente con simples bocadillos o placeres fugaces. En cambio, su anhelo perdura y persiste, nunca completamente apagado en esta vida. Esta poderosa pasión es tan real como el hambre y la sed, y tan natural en una persona sana. Arde con intensidad, capaz de causar un gran dolor y, sin embargo, empujar a uno hacia adelante con una fuerza inquebrantable. Como el hambre y la sed, esta pasión es un signo de salud y vitalidad robustas. Habla de una profunda necesidad interna que no puede ser ignorada o satisfecha fácilmente. Así que acepta tu hambre y deja que te guíe hacia una vida de verdadera realización y propósito. Hambre y sed de justicia, a menudo se ve a los cristianos anhelando poder, autoridad, éxito, comodidad y felicidad. Pero, ¿cuántos de ellos anhelan la justicia? Vale la pena señalar que Jesús pronunció estas palabras en una época y una cultura que conocían la agonía del hambre y la sed. En contraste, los individuos modernos en el mundo occidental están tan alejados de las necesidades básicas que luchan por tener hambre y sed de justicia. Este anhelo de justicia se expresa de varias maneras. Un individuo anhela una naturaleza justa. Un individuo desea santificación y mayor santidad. Un individuo anhela persistir en la justicia de Dios. Un individuo anhela que la justicia prevalezca en el mundo. La persona que tiene hambre y sed de justicia no busca ganancias personales ni poder político. En cambio, aspiran a que triunfe la justicia. Jesús prometió saciar a los hambrientos con todo lo que pudieran comer. Este relleno es único porque nos satisface y, al mismo tiempo, nos hace desear más. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos,
Cuando esta bienaventuranza se dirige a aquellos que mostrarán misericordia, se dirige a aquellos a quienes ya se les ha concedido misericordia. Es misericordia ser despojado de tu orgullo y llevado a la pobreza espiritual. Es misericordia llorar por tu estado espiritual. Es misericordia recibir la gracia de la mansedumbre y hacerse manso. Es misericordia tener hambre y sed de justicia. Por lo tanto, el misericordioso es alguien que ya ha recibido misericordia. El misericordioso extenderá la compasión a aquellos que son más débiles y más pobres. Buscarán a los que lloran y se lamentan, siempre buscando ofrecer consuelo y apoyo. El misericordioso perdonará y buscará reparar las relaciones rotas. Verán a los demás con misericordia y elegirán pensar lo mejor de ellos siempre que sea posible. El misericordioso tendrá expectativas realistas de los demás, sin esperar demasiado de ellos. Mostrarán bondad y empatía hacia aquellos que son exteriormente pecaminosos, mostrando compasión y preocupación por sus almas. El misericordioso cuidará de las almas de todas las personas, buscando ayudarlas a encontrar la misericordia que también ellas han recibido. En resumen, el misericordioso es aquel que ha sido transformado por la misericordia y busca extenderla a los demás en todos los aspectos de su vida. Porque ellos alcanzarán misericordia, para recibir misericordia de otros, particularmente de lo divino. Es imperativo ser misericordioso con ellos. La extraordinaria muestra de misericordia de Dios hacia el rey David, a pesar de sus graves transgresiones, deja perplejos a muchos. Una posible explicación de esta clemencia divina es el bien conocido comportamiento misericordioso de David hacia el rey Saúl. David fue sumamente benévolo con Saúl, a pesar de su indignidad, y este acto de bondad hacia los que no lo merecían se convirtió en el catalizador para que David recibiera misericordia. En esencia, aquellos que demuestran misericordia finalmente experimentarán lo mismo. Los discípulos de Jesús aprenden de esta bienaventuranza que el buen requisito de Dios siempre ha sido la misericordia. Recuerde las declaraciones clásicas de Miqueas: Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Actuar con justicia y amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Miqueas 6 versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón. La frase limpios de corazón, en griego antiguo evoca imágenes de un comportamiento recto, transparente y veraz. Esto se puede interpretar de dos maneras: primero, como una pureza moral interior que va más allá de la mera pureza ceremonial, y segundo, como una devoción indivisa a Dios. En las bienaventuranzas, Cristo habló al espíritu de las personas y a los seres más íntimos, enfatizando la importancia de ser puros de corazón más que en el lenguaje, la acción o los rituales externos. Este mensaje central es un llamado a la sinceridad y la entrega de todo corazón, invitándonos a cultivar un espíritu de honestidad y claridad en todo lo que hacemos. Porque verán a Dios. Los puros de corazón reciben una maravillosa recompensa que les permite experimentar una intimidad más profunda con Dios, libres de los efectos cegadores de la codicia, la opresión, la lujuria y el engaño. Aunque los ojos mortales no pueden comprender completamente la esencia de Dios, aquellos que son puros de corazón pueden verlo y disfrutarlo a través de los ojos de la fe, en la naturaleza, las Escrituras y en la comunión de la Iglesia. Lamentablemente, muchos no son conscientes del reino espiritual, pero eso no significa que no sea real. En última instancia, nuestra relación con Dios debe convertirse en nuestra mayor motivación para la pureza, superando cualquier temor a las consecuencias. A través de la pureza de corazón, podemos experimentar la profunda alegría y satisfacción de estar en una relación cercana con nuestro Creador. En la sexta bienaventuranza Jesús va al centro de la vida humana, el corazón. La pureza o limpieza era un tema religioso importante en los días de Jesús. Observar todas las leyes del Antiguo Testamento de estar limpio podría pasar por alto la pureza más importante de todas, la pureza del corazón. Jesús declara aquí que un corazón puro es lo que produce la pureza externa, no al revés. Consulte Mateo 15, versículos 1 al 19, donde los fariseos y los escribas le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no siguen la tradición de lavarse las manos antes de comer.
Jesús responde criticando a los fariseos por poner sus tradiciones humanas por encima de los mandamientos de Dios. Explica que lo que contamina a una persona no es lo que entra en su boca sino lo que sale de su boca, ya que revela lo que está en su corazón. Luego, los discípulos le piden a Jesús que explique su parábola, y él les dice que no es lo que entra en la boca de una persona lo que los contamina, sino lo que sale de ella, como los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio y otros pecados que contaminan a una persona. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, los bienaventurados no son simplemente aquellos que viven en armonía, sino aquellos que trabajan activamente por la paz al vencer el mal con el bien. Un enfoque es difundir el Evangelio, porque se nos ha confiado el ministerio de reconciliar a la humanidad con Dios. 2 Corintios 5 versículo 18. Para ver a Dios, primero debemos luchar por la pureza, y luego buscar la paz con firme convicción contra cualquier cosa que viole la santidad de Dios. Si bien la mediación entre dos partes en conflicto es una forma de hacer las paces, incluso aquellos involucrados en un conflicto como agraviados o agresores pueden contribuir a resolver disputas. El diablo suscita el caos, pero Dios se deleita en la reconciliación y busca hacer la paz por medio de sus hijos, tal como lo hizo con su Hijo unigénito. De Dios y compartir su pasión por derribar muros y promover la reconciliación. A pesar de la naturaleza ingrata de su trabajo, los pacificadores continúan interponiéndose entre las partes opuestas por el bien de Dios y, en última instancia, son contados como hijos e hijas del Altísimo. Al seguir el ejemplo de Jesús, quien soportó los golpes tanto de Dios como del hombre para lograr la paz, los pacificadores comprenden que el sufrimiento puede ser necesario para lograr su objetivo final de armonía entre todas las personas. Jesús hace a un lado los diversos intentos políticos, religiosos y militaristas de aquellos dentro de Israel para establecer su supremacía. Con la inauguración del reino de los cielos, Jesús mismo es el pacificador supremo, haciendo la paz entre Dios y los humanos, y entre los humanos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, sois hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2 versículo 13 al 15. Porque Él es nuestra paz, quien de ambos hizo uno, y derribó la pared intermedia de separación entre nosotros, habiendo abolido en su carne las enemistades, aun la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo así la paz. Y habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, reconciliando por él todas las cosas consigo mismo, por él, digo, ya sean cosas de la tierra, o cosas del cielo. Colosenses 1 versículo 20. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros con mentira por mi causa. Gozaos y alegraos mucho, porque grande es vuestra recompensa en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados los perseguidos, para ser claros, aquellos que son perseguidos por causa de la justicia no son necios ni extremos. Son bendecidos por Dios y su fidelidad a Jesús es lo que les trae persecución. Nuestra cultura puede no valorar los rasgos de las bienaventuranzas, pero son los mismos rasgos que definen a los ciudadanos del reino de Dios. Como afirma Morgan, Jesús añade una octava y doble bienaventuranza para aquellos que soportan el sufrimiento debido a su lealtad a Dios. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros falsamente por mi causa. Jesús amplía la definición de persecución más allá del daño físico, incluyendo insultos y abuso verbal. Él esperaba que sus seguidores vivieran con rectitud siguiendo su ejemplo y soportaran la persecución por su causa. Los primeros cristianos enfrentaron falsas acusaciones de canibalismo, inmoralidad, fanatismo revolucionario, división familiar y traición. A pesar del rechazo cultural de las bienaventuranzas, estos rasgos de carácter describen a ciudadanos del reino de Dios, que son bendecidos por Dios y reconocidos como hijos suyos, incluso en medio de la persecución. Gozaos y alegraos en gran manera, los perseguidos son llamados a regocijarse y saltar de alegría, a pesar de las dificultades que enfrentan.
Esto se debe a que recibirán grandes recompensas en el cielo y porque están en buena compañía con los profetas que también fueron perseguidos antes que ellos. Este gozo no es solo un sentimiento superficial, sino una alegría profunda e incontenible, como la de un escalador parado en la cima de una montaña cubierta de nieve. Algunos mártires, como George Roper, el Dr. Taylor y Lawrence Saunders, se regocijaron y se alegraron al enfrentar sus ejecuciones. George Roper abrazó la hoguera en la que lo quemaron y saltó de alegría, mientras el Dr. Taylor bailaba y decía que ya casi estaba en casa. Lawrence Saunders abrazó y besó la estaca, dando la bienvenida a la cruz de Cristo y la vida eterna. Sin embargo, el mundo persigue a estos benditos porque sus valores y carácter son muy diferentes a la forma de pensar del mundo. Es importante preguntarnos si estas bienaventuranzas son rasgos de nuestra propia vida, y si no, considerar qué cambios necesitamos hacer. La octava bienaventuranza nos recuerda que las bienaventuranzas no son requisitos para entrar en el reino de Dios, ni mandatos morales de conducta personal. Jesús no promueve la tortura o el martirio como medios para entrar, ni alienta a sus seguidores a buscar la persecución para obtener su bendición. Más bien, Jesús ofrece consuelo a los que han sufrido persecución inmerecida. Él les asegura que el reino de Dios es de ellos, incluso cuando parece incierto o improbable. Aunque puedan enfrentar insultos, falsas acusaciones y persecución a causa de su fe, el reino les pertenece y pueden verdaderamente regocijarse en esta promesa. Las bienaventuranzas son un conjunto de enseñanzas que Jesús dio en una montaña, que son una hoja de ruta para vivir una vida bendecida y plena. Nos enseñan a ser humildes, compasivos, misericordiosos y a buscar la justicia, la paz y la reconciliación con los demás. Al enseñar estas verdades en una montaña, Jesús enfatiza la importancia y el carácter sagrado de estas enseñanzas y nos invita a escalar la montaña del crecimiento y la transformación espiritual. Las bienaventuranzas nos desafían a convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos y a luchar por una relación más profunda con Dios. Al seguir esta hoja de ruta, podemos encontrar el verdadero gozo y la realización en esta vida y, en última instancia, alcanzar la recompensa eterna del reino de los cielos. Oremos al Señor. Querido Dios, mientras reflexionamos sobre las enseñanzas de las bienaventuranzas y las lecciones enseñadas en la montaña, le pedimos su guía y fuerza para seguir la hoja de ruta que nos ha puesto delante. Ayúdanos a ser humildes, compasivos, misericordiosos y buscar la justicia, la paz y la reconciliación con los demás. Concédenos el coraje para enfrentar los desafíos y las oposiciones que podamos encontrar en este camino, y la sabiduría para discernir tu voluntad y tu camino para nuestras vidas. Que las enseñanzas de las bienaventuranzas nos transformen en mejores versiones de nosotros mismos, y que siempre busquemos acercarnos a ti en todo lo que hacemos. Que tu Espíritu Santo nos capacite para vivir estas enseñanzas y ser una luz para quienes nos rodean. Que traigamos esperanza, alegría y amor a un mundo necesitado, y que seamos un reflejo de tu gracia y misericordia. Pedimos sus bendiciones y protección mientras nos embarcamos en este viaje, y que podamos encontrar verdadera alegría y satisfacción al seguir la hoja de ruta que nos ha puesto delante. Ofrecemos esta oración en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Padre Celestial, mientras reflexionamos sobre las enseñanzas de Jesús en la montaña, te pedimos tu guía y sabiduría para seguir su hoja de ruta para vivir una vida bendecida. Ayúdanos a ser humildes y reconocer nuestra pobreza espiritual, recurriendo a ti para nuestro sustento y salvación. Danos la fuerza para mostrar compasión, misericordia y buscar la justicia en todo lo que hacemos. Oramos por el coraje de ser pacificadores y reconciliadores, buscando traer unidad y armonía a nuestro mundo. Que luchemos por la pureza de corazón y busquemos ser verdaderos hijos de Dios. Te pedimos que nos concedas la gracia de permanecer firmes frente a la oposición y de confiar en la recompensa eterna del reino de los cielos. Que seamos transformados por tu gracia y seamos instrumentos de tu paz y amor. Oramos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si te gustó este vídeo, no olvides presionar el botón me gusta, compartir, comentar y suscribirte a nuestro canal.
y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos disponibles. Al siguiente vídeo.